Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, esperando que Dios nuestro Padre nos tenga con paz y bien, para que cada uno de nosotros en este momento nos quedamos en sintonía de este programa, La Biblia en el Hogar, la cual los invito a que ustedes prenda o está prendido a su radio. Hoy, precisamente, hablaré del tema del rosario bíblico, que anteriormente había dado los primeros 5 misterios. Hoy daré los otros 5 misterios que el rosario, el Santo Rosario, contiene los 15 misterios. Hoy hablaré de los misterios dolorosos de la vida de Jesús. Considero que hoy el tema es importante, pero también vamos a recordar un poco la Cuaresma, que ya estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma. Hermanos, si en esta hermosa tarde y noche voy a pedir al Señor que este tema le vamos a poner en oración para que Dios nuestro Padre nos dé el sentido de su palabra, para que su palabra y nosotros llega en nuestra vida, que nuestra vida sea llena a través de la palabra de Jesús, la palabra del Señor. Vamos entonces a pedir a Dios en oración por el espacio de 60 minutos que conlleva este programa, La Biblia en el Hogar. Amado Jesús, en esta hermosa tarde, te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra en mí y en cada uno de los que escuchan las diferentes emisoras. Y en el momento en que se encuentra cada una de radio escuchas, que este momento, Señor, bendiga a cada uno de ellos. Y también te pido, Señor, que tú bendigas a todas las familias que están en las casas, en los pueblos, y también por aquellos que también van caminando, van buscando el lugar donde ellos quieren llegar, tal vez un emigrante, un hermano que viene, regresa a su casa, a lo mejor conduciendo un vehículo, pero igual, Señor, tú lo bendigas. Que tu palabra, Señor, sea una palabra que nos traiga la vida eterna, que nos traiga la esperanza, que nos traiga esa luz para nuestra vida. Amado Jesús, en esta hermosa tarde, en tus manos, Señor, me propongo para llevar esta palabra tuya, que es tu palabra, Señor, que tú dijiste, tu palabra es verdad, que tu palabra es vida, que tu palabra, Señor, es la que nos llena en nuestros corazones, que al mismo tiempo, Señor, se convierte en nosotros en vida, en luz, en nuestros caminos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me tienes para dar hoy el tema nuevamente a través de Radio La Voz Católica. Señor, te pido que tú bendigas tu palabra esta hermosa tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo malo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nos quedamos, hermanos y hermanas, en sintonía de una melodía a través de este programa. Dios Padre mío, gracias te damos, Señor, porque nos permites cantar tu santo nombre. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor Jesús, por todo lo que he ofendido, por todo lo que he fallado. Necesito tu perdón. Por todo lo que he ofendido, por todo lo que he fallado, necesito tu perdón. Ayúdame, Señor Jesús. Así es, Padre mío. Ayúdame. Ayúdame, Señor Jesús, para no tener ofensas y servirte todo el tiempo con todo mi corazón. Para no tener ofensas y servirte todo el tiempo con todo mi corazón. Así es, Padre mío. Danos siempre ese perdón, Señor, porque solo tú eres nuestro Padre especial. Por eso confiamos en ti, Señor, y te alabamos con todo corazón, tú que eres Dios. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor Jesús, por todo lo que he ofendido, por todo lo que he fallado. Necesito tu perdón. Por todo lo que he ofendido, por todo lo que he fallado, necesito tu perdón. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús, para no tener ofensas y servirte todo el tiempo con todo mi corazón. Para no tener ofensas y servirte todo el tiempo con todo mi corazón. Gracias te doy, Señor, por ese perdón que me has dado. Y estamos limpios, Señor. Y gracias te doy, Señor, por nuestras voces. Nos hemos dedicado hacia tu palabra, Señor, que es abundante. Queridos hermanos, hoy entonces recordaremos un poco acerca del tiempo que estamos viviendo, que es la Cuaresma. La Cuaresma son 40 días en que los cristianos, es decir, nosotros,
vamos a vivir con alegría la esperanza de la Pascua. Jesús viene entonces a ser crucificado por nosotros. Viene en ese momento Cristo, cuando es crucificado, nos da en la cruz el perdón, el rescate de nuestra vida, de todo el mundo, no importando color, raza, lengua. Jesús viene por todos. Eso es lo que celebramos, hermanos, la Cuaresma. La última semana es la Semana Santa. Pues es importante, hermanos, hablar y tener el sentido de la Semana Santa. La Semana Santa no es solo una celebración, nos recuerda los hechos de la redención. Es principalmente celebración sacramental, bautismo y Eucaristía. La vigilia pascual nos enseña la Cuaresma y el centro de todo el año. Eso es la Semana Santa, hermanos. Por eso en el año litúrgico nosotros tenemos la celebración de toda la vida de la Iglesia, principalmente de Jesús, nuestro Salvador. Por eso, hermanos, yo les decía hoy, voy a compartirlos hoy el tema del rosario bíblico, la cual ya tengo la primera parte, la semana anterior, también pidiendo disculpas por el programa de la semana que terminamos. No fue posible el programa por algo que realmente que la tecnología a veces nos quedamos corto, pero igual hoy, hermanos, estoy para llevarles este programa. Hoy hablaré del misterio doloroso. Este misterio doloroso nos recuerda la vida de Jesús. El momento de vivir de Jesús, ese momento fue para el Señor nuestro Dios sufriendo por nosotros, y Él haciéndose entrega su vida misma en rescate de todos nosotros. Dios es Dios nuestro Salvador. Por eso, hermanos, en el Santo Rosario recordamos los momentos de la vida de Jesús, el anuncio del nacimiento, su vida pública, pero también recordamos la vida dolorosa de Jesús. Estos misterios dolorosos tiene 5 partes. El primero es la oración de Jesús en el huerto. Recordando, hermanos, Cristo va camino a la cruz. Antes de morir, Jesús reza al Padre para pedirle que lo sostenga en ese momento tan doloroso. Jesús entonces va a hacer oración pidiendo al Padre que le dé la fuerza necesaria. Este misterio, la oración de Cristo en el huerto, la encontramos del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 39. Dice el texto bíblico: en aquel tiempo Jesús llegó con sus discípulos al monte de los Olivos. Se dirigió a un huerto donde se reunía habitualmente con ellos, con Pedro, Santiago y Juan. Se distanció del grupo y se pusieron a rezar
Jesús adelantó un poco más y les dijo a los tres: amigos, quédense aquí en oración. Jesús comenzó a sentir temor. Y sobrevino una gran angustia. Estaba muy triste, rezaba al Padre, le decía: Padre mío, si es posible que pase en mí esta cruz tan pesada, pero no se haga mi voluntad sino la que tú quieres. Esto fue las palabras de Jesús en la oración en el huerto de Getsemaní. Jesús, hermanos, sintió ese dolor, sintió ese momento tan difícil, pasar por la cruz. Pero Jesús lo que hace entonces, hermanos, va en oración al huerto de Getsemaní, tomando a sus 3 discípulos. Entonces, hermanos, va entonces Pedro, Santiago y Juan, acompañándole a Jesús en la oración. Y Jesús le dice: Pedro, Santiago, Juan, quédense aquí a orar. Yo voy un poquito más adelante. Y Jesús entonces va un poco más adelante y empieza a pedir a su Padre que el Padre Celestial le diera esa fuerza necesaria para soportar y pasar ese momento difícil. Y así fue, hermanos. Y esto es uno de los misterios dolorosos de la vida de Jesús, que rezamos en el Santo Rosario. Por eso, hermanos, el rosario es bíblico. No es cierto como se nos cuentan o nos dicen que nosotros rezamos el rosario, es invento de los católicos o es antibíblico. No, hermanos, el rosario es bíblico. Yo quiso retomar este tema del Santo Rosario bíblico para que nosotros no caigamos en error de los que tienen esa gran mentira, y para que nuestra fe se confirme de la mejor manera, con la palabra de Dios, siempre rezando el Santo Rosario. Precisamente en este tiempo que estamos, el tiempo de Cuaresma, que recordamos la vida de Jesús, la vida dolorosa de Jesús. Y el segundo misterio de este misterio doloroso es lo siguiente: Jesús es azotado. Jesús ha pasado ante el tribunal, que lo encuentran inocente. Sin embargo, no lo sueltan, sino lo mandan a azotar. ¿Cómo es eso, hermanos? A Jesús no le encuentran culpa para ser condenado, pero más sin embargo, no lo sueltan. Todo lo contrario, lo condenan. ¿Qué podemos pensar, queridos hermanos, queridos radioyentes? ¿La justicia de los hombres será que es perfecto? No, mis queridos hermanos. Desde el tiempo de Jesús, los que han juzgado no han sido perfectos, porque si hubieran sido perfectos de los hombres, al ser juzgado Jesús no le encuentran culpa, sin un hombre inocente. Entonces lo hubieran dado libertad, pero no fue así. El Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 26, nos dice ¿qué hicieron los hombres con Jesús? Entonces Pilato hizo traer agua y se lavó las manos.
delante del pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la sangre de este justo. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Hermanos y hermanas, esto fue con la vida de Jesús. A Jesús, que no le encuentran culpa, mas sin embargo lo condenan, lo crucifican. En ese tiempo de la fiesta de la Pascua era costumbre, o era como una ley entre el pueblo judío, dejaban libertad a un delincuente. Y en ese momento, hermanos y hermanas, le dejan a libertad a un hombre que realmente estaba condenado con sus culpas, con sus hechos, con sus delitos, a este hombre llamado Barrabás. A él le dejan libre y a Jesús le condenan. Hermanos, eso pasó con la vida de Jesús. Por eso el Santo Rosario, rezamos el Santo Rosario, nos basamos de los textos bíblicos. El Santo Rosario no es más que recordar la vida de Jesús. Hermanos, nos quedamos en sintonía de una melodía más. Escuchémosle. La cruz es un arma que mató al Redentor, mas para nosotros es símbolo de la voluntad de Dios. Marcos 8:34, así lo declaró Jesús. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No todos entienden esto, y tú de estos has de ser, pues para todos los salvados la cruz de Dios es poder. Primera a los Corintios 1, del 18 al 23. Para otros solo es un madero o un palo vertical, mas la Biblia da a entender que de madera era el material. Filipenses 3:18, no te dejes engañar, porque hay muchos que viven como enemigos de esta señal.
de ser, pues para todos los salvados la cruz de Dios es poder. Primera a los Corintios 1, del 18 al 23. Radio Voz Católica 103.1 FM. Radio Voz Católica. Muy bien. Es verdad, hermanos y hermanas, que no todos entiendan la oración del Santo Rosario. Es como nos decía el canto, para muchos es como una tontería, un ridículo, pero en realidad, hermanos, estos misterios encierran la vida de Jesús. El tercer misterio, Jesús es coronado de espinas. Dice, Jesús soporta con paciencia y fortaleza las burlas, el desprecio que es objeto. A Jesús, hermanos, cuántos males no lo hicieron por nuestra causa. El Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 27 al versículo 30. Nos dice, los soldados romanos llegaron a Jesús al palacio del gobernador. Reunieron a todas las tropas en torno a él. La quitaron sus vestidos y la pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían tejido con espinas, y en la mano derecha una caña. Se burlaban de él, doblando la rodilla y saludándolo. Salud, rey de los judíos. Le escupían en la cara, quitándole la caña, le golpeaban en la cabeza. Esto nos dice el Evangelio de San Mateo. ¿Cuánto no hicieron con el Señor? ¿Cuántos desprecios llevó nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador? Hermanos y hermanas, Cristo nos enseñó la vida, nos enseñó el camino de la cruz. Nosotros también como cristianos, muchos padecen el camino, el sufrimiento por llevar el Evangelio de Jesús. En tiempos actuales, ¿cuántos hermanos o cuántos obispos, sacerdotes han sido despreciados, ultrajados por llevar el Evangelio, la palabra de Dios? Pero también muchos catequistas también han sufrido. Y eso es el camino que Cristo nos trazó, tal como lo hicieron a Él, burlándose ante Él. Le pone la corona de espina. Era una corona que estaba tejido de pura espina, le pone la cabeza de Jesús. Usted sabe que cuando a alguien le pone una corona significa una persona triunfador, como signo de triunfo. Pero a Jesús le hicieron por burla. Dice el Evangelio, pasaban frente de Jesús poniéndose de rodillas y le saludaban. Tú eres el rey de los judíos. Pero todo era como un desprecio, como una burla. Hermanos y hermanas, el Evangelio nos recuerda la propia vida de Jesús, los sufrimientos que Jesús sufre
por nuestra vida, por nosotros y por todo el mundo, por todos los hombres de todos los tiempos. Jesús entonces vino a rescatarnos y a pagar nuestras deudas. Hermanos y hermanas, estos misterios dolorosos son misterios que nos recuerdan los propios sufrimientos de Cristo nuestro Señor. El cuarto misterio de este misterio doloroso nos recuerda que Jesús carga con su cruz. Jesús sube con la cruz a cuesta al monte Calvario. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Dice así: Jesús, cargando la cruz al hombro, salió de la ciudad para dirigirse al Calvario. Así entonces fue la vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a escuchar una melodía más. Escuchemos esta alabanza con mucha atención. Queridos hermanos, Jesús entonces carga con su cruz para ser crucificado al monte Calvario. Queridos hermanos, Jesús soportó, llevó tanto sufrimiento por nosotros, como nos dice aquí el evangelista San Juan. Jesús cargando con la cruz al hombro. Hermanos, imaginémonos cómo Jesús lleva la cruz para en esa misma cruz Jesús ser crucificado y morir en esa cruz. Hermanos, cuántos sufrimiento llevó nuestro Señor. La cruz fue para el Señor un instrumento donde nosotros los seres humanos obtuviéramos el perdón. Por eso, hermanos, la cruz es vertical y horizontal. La cruz, cuando es vertical, significa la presencia de Dios, lo divino que viene hacia nosotros los humanos. Y lo horizontal significa el perdón que Cristo lo da a todos, hacia el mundo entero. Por eso, hermanos, la cruz para Jesús fue el instrumento donde Cristo triunfó sobre el maligno y donde Cristo nos dio el perdón, donde Cristo nos lavó con su sangre. Y estos misterios están en la Iglesia Católica, están en cada uno de los sacramentos. Los sacramentos son medios de salvación. Es el camino para nosotros para llegar al cielo. Por eso, hermanos y hermanas, Cristo dejó estos medios de salvación. Cristo, con mucho amor, aceptó ser crucificado por los hombres en aquel tiempo. Aquellos hombres que llevaron a Jesús para ser crucificado, condenando con testimonios, con muchas mentiras. Y Jesús lo acepta amorosamente para ser crucificado, ser condenado. Jesús, hermanos, dice el Señor, Él estando en la cruz le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen.
Jesús nunca devolvió el mal por mal. Jesús perdonándolos. Esto es uno de los misterios de la Santísima, del Santo Rosario, perdón. El quinto misterio de este misterio doloroso de la vida de Jesús es Jesús muere en la cruz. Esto es el quinto misterio. Después de estar colgado en la cruz durante 3 horas, Jesús murió, estuvo consciente hasta el último momento y entregó su vida porque Él quiso. De otra manera, Cristo no hubiera querido morir. Bueno, Él es Dios, Él es el Creador, Él es poderoso, Él es divino. Pero Jesús quiso morir por nosotros, hermanos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 46. Nos dice este Evangelio de San Lucas, dice lo siguiente. Cuando llegaron al Calvario, los soldados lo clavaron en una cruz. Jesús, mientras tanto, rezaba así al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al mediodía se ocultó el sol, y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Jesús gritó con muy fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras, Jesús murió. Qué importante, hermanos, lo que nos dice el Evangelio de San Lucas acerca de la vida de Jesús. Los hombres clavaron al Señor. Entonces Cristo, estando en la cruz, pidiendo al Padre en oración, y dijo: Padre, perdónalos a esto que me hacen el mal, porque ellos no saben lo que hacen. Hermanos, con qué ternura, con qué amor Jesús dice estas palabras a sus adversarios, aquellos que lo clavan injustamente. Hermanos, yo creo que estas palabras de Jesús son para nosotros de mucha meditación. Son para nosotros, hermanos, porque nosotros conozcamos la justicia, la verdad, la vida, lo que Cristo nos enseñó cuando iba en sus momentos más difíciles, con esos dolores en su corazón, en su alma. Cristo, hermanos, nos enseñó esas palabras. Nos quedamos, hermanos, escuchando una alabanza más. Escuchemos esta hermosa melodía. Este quinto misterio doloroso de la vida de Jesús nos recuerda entonces, hermanos, el momento que Cristo es crucificado. En el monte Calvario, dice la palabra de Dios, Cristo es crucificado a mediodía. Es decir, en otra palabra, en nuestro tiempo, a las 12 del día, Cristo le suben a la cruz, lo crucifican a las 12 del día. Y Cristo está ahí colgado 3 horas. A las 3 de la tarde, Cristo muere en la cruz. En el espacio de estas 3 horas, Cristo, encomendándose a Dios su Padre y pidiendo el perdón por aquellos hombres que lo crucifican. Por eso Cristo dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y de ese momento, perdón, y ese momento cuando Cristo es crucificado, a las 12 del día, dice, en ese momento el sol se ocultó. Es decir, como que si la noche hubiera entrado. Es decir, que vino una gran oscuridad. El día se convirtió en noche, en la oscuridad, por 3 horas. Jesús entonces, hermanos y hermanas, es crucificado en la cruz. Hasta las 3 de la tarde Cristo entonces muere. Está en la cruz 3 horas. Y en ese momento Cristo nuestro Señor entrega su espíritu al Padre. Cristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, Cristo expiró o muere. Hermanos y hermanas, Cristo entonces, en esa tarde, dice la palabra de Dios, Cristo lo bajan de la cruz, porque el siguiente día comenzaba el día de reposo, que era prohibido en la ley que quedara un cuerpo en la cruz. Lo bajaron a Cristo a las 6 de la tarde y le van a sepultar por unos discípulos ocultos, quienes estaban siguiendo a Jesús. Ellos bajaron al cuerpo de Jesús. Entonces Cristo va al corazón de la tierra, como dice el profeta Jonás. Pero al tercer día Cristo resucitó. Por eso dice el apóstol Pablo, nuestro mensaje nos basamos de la muerte y resurrección de Cristo. San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. El evangelio que nosotros proclamamos está basado de la muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, predicamos a un Cristo vivo, que fue muerto, triunfó sobre la muerte, resucitó, rompió el poder de la muerte, como dice el mismo apóstol, la muerte perdió su aguijón. Hermanos, qué interesante hablar del tiempo doloroso de la vida de Jesús. Los siguientes 5 misterios que compartiré la semana que viene, el próximo viernes, el próximo programa, hablaré del misterio glorioso. ¿A qué se debe estos 5 misterios gloriosos? Nos va a hablar del triunfo de Cristo sobre la muerte. Los invito, hermanos, que este programa no se lo pierden la siguiente semana. Porque precisamente estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma, el tiempo de penitencia, el tiempo de búsqueda al Señor, nuestro Dios. Este tiempo es tiempo de perdón. Es tiempo de pensar de la propia vida de Cristo, cuánto sufrió nuestro Salvador por nosotros, hermanos. Los pocos minutos que me quedan, voy a agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, que nos escuchan en las diferentes radios. Hermanos, gracias por el momento que ustedes hacen escuchando su radio. Quizá usted escucha este programa en las diferentes radios, allá en la Unión Americana. Ustedes están en sintonía por Radio Viajeros de la Tierra y Radio Presencia.
Gracias, hermanos. Gracias a cada uno de los hermanos del ministerio, equipos de predicadores allá en los Estados Unidos. Yo sé que, hermanos, ustedes están muy bien comprometidos y muy bien organizados. Que Dios me los bendiga. A cada uno de ustedes, hermanos, que siempre han apoyado este programa, La Biblia en el Hogar, y no solo al programa, sino también han apoyado fuertemente a la radio La Voz Católica, la cual es la radio piloto para este programa allá con ustedes en los Estados Unidos. Y también un agradecimiento muy especial a los hermanos del departamento de Huehue por radio, presencia en el municipio de Santa Eulalia y Radio San Pedro en el municipio de San Pedro Soloma, y también Radio Santa Cruz Varillas. Gracias, hermanos de estos diferentes municipios, en principal a los párrocos de cada municipio y a los padres de aquí, de Tacaná, de la parroquia Asunción, al padre Silverio, padre Ángel. Pues gracias por todo ese apoyo. Y a todas las comunidades de aquí en nuestra parroquia La Asunción, aquí en el municipio de Tacaná, a muchas comunidades, casi cubrimos una gran parte del municipio de Tacaná con esta frecuencia, Radio La Voz Católica. Gracias, hermanos. Yo sé que ustedes, muchos no lo pierden este programa. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que siempre están con nosotros, apoyándonos a través de este ministerio de radio, La Voz Católica. Un saludo para el hermano Eduardo Gabriel, de la comunidad de Toninchcalá. Él dice: yo no pierdo el programa, yo lo escucho, yo lo apoyo, hermano. Gracias, hermano. Gracias, de verdad. Dios te bendiga. Y Dios guarde a ti, a tu familia y a todos quienes te rodean. Y asimismo a cada uno de ustedes, hermanos, que siempre están en sintonía y los que apoyan este programa. Y seguramente también llegamos por Radio Cristo Sin Fronteras, por allá toda la parte de México, la zona fronteriza, que llegamos con Radio Cristo Sin Fronteras. Esperando que Dios, nuestro Padre, los tenga con paz y bien. Porque, hermanos y hermanas, el propósito de este programa es llevar el Evangelio de Jesús. Y gracias a estas retransmisiones, las diferentes radios, yo siempre me pongo a pensar y estoy muy contento, a la cual me refiero al texto del Evangelio cuando dice Jesús a sus discípulos, cuando Jesús los mandó, les da ese mandato, le dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos, yo creo que una manera de llevar el Evangelio de Jesús a muchas partes es con estos medios de comunicación, porque la inmediatez de las radios son, hermanos, imaginable, ¿verdad? Rápido, y con esa prontitud llegamos en las diferentes partes de nuestro municipio y también de varias partes de los Estados Unidos, y también por la internet llegamos hasta todo el mundo con el mensaje de la palabra de Dios. Pues, hermanos, qué importante llevar el mensaje de la palabra de Dios, predicar este evangelio en todas partes, siempre y cuando aquellos que nos escuchan en los diferentes países, que Dios me los bendiga, comparten este mensaje a sus hermanos, a sus amigos y a todos, porque esto es el propósito y esto es el mandato de Jesús, que es el mensaje de Él,
que se predique en todas partes. Hermanos, es una bendición tener estos medios de comunicación. Que Dios nos bendiga con su palabra, con el evangelio que hemos escuchado. Y sobre todo la intención es fortalecerle su fe. De repente usted le han metido esas dudas que el rosario no es bíblico, es antibíblico. No, mis hermanos, el rosario es bíblico. Está en la Sagrada Escritura. Es la misma palabra de Dios que está escrito. El rosario nos recuerda la propia vida de Jesús y la vida de la iglesia que Cristo fundó. Hermanos y hermanas, agradezco mucho la atención que ustedes prestan. Y también un agradecimiento a todos los hermanos de aquí del municipio de Tacaná, de las diferentes partes, donde yo también he estado últimamente llevando el mensaje de Jesús. La semana pasada yo estuve con los hermanos de Tochó Chiquito. Me recuerda a mí al hermano Félix, al hermano anciano, un hermano, yo pienso un hermano muy comprometido con la iglesia. Hermano Félix, me está escuchando. Usted, hermano, de verdad, un ejemplo para mí, para nosotros, aquí en la familia. Dios te bendiga a ti, a tus hijos y a toda tu familia. También quiero saludar a los hermanos de la comunidad de Sajquim. Recientemente hicieron la celebración de aniversario del templo que ellos tienen allá. Pues yo creo que es una alegría para esa comunidad celebrar un año más del templo, su aniversario, 25 años de ese templo hermoso, que ese tiempo lo llamamos Templo La Hermosa, tomando el libro de los Hechos. Pues esta semana que estamos terminando, se celebró la fiesta de aniversario del templo de la iglesia o el templo de la comunidad de Sajquim. Gracias, hermanos, al hermano Gregorio, hermano Evaristo, hermano Antonio, que recientemente vino a visitar su familia. Yo creo que una alegría estrecharnos la mano con el hermano Antonio y a todos ustedes de la comunidad que antes, en el año 88, pienso yo, 89, 90, 94, hasta creo que hasta el 2001, fue la comunidad de nosotros, de mí y de mi familia, de mis hijos. Nos formamos también en esa comunidad, pues recordamos mucho en nuestro corazón. Gracias, hermanos de Sajquim, los coordinadores actualmente, los agradezco mucho y espero que sigan adelante, que no debilitan su fe, permanezcan en el amor, en el Evangelio de Jesús. Hermanos, muchas gracias por el espacio de 60 minutos de este programa. Que Dios me los bendiga y hasta un próximo programa vamos a rezar la oración de nuestra Madre María Santísima, que el ángel vino a saludarlo a través por el envío de nuestro Padre Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, tenga usted un buen descanso y mañana, primero Dios,
Dios nos bendiga, encontrarnos nuevamente a nuestros labores, o quizá tal vez al descanso, ¿verdad? Al descanso fin de semana. Pero Dios me lo bendiga, que la paz de Jesucristo reine con usted y su familia, en donde quiera que estén. Hasta la próxima, un próximo programa que hablaremos del Santo Rosario Bíblico. Buenas noches a todos. Tarde de Viernes Santo. Hay un Dios bueno, veraz y justo.